En directo con Coronel. Corresponde ahora analizar la situación que postula la defensa referida a la señora Eurídice Cortés Velasco, conocida como alias Diana. Esta señora, como se conoce y no va a entrar en detalles para no contaminar más de la cuenta, pues fue una de las personas contactadas por el abogado Diego Cadena eh, cuando encontró también a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Y ella se encontraba en libertad, no estaba privada de libertad como alias Víctor, y tuvo interacción ella con el abogado Diego Cadena. Su abonado telefónico fue interceptado en desarrollo en el marco del radicado 52240, que es de este proceso el cual se desprende, mediante un auto de 8 de mayo del 2018. Y duró 120 días interceptada y se canceló finalmente. Es importante y conviene resaltar, señoría, que usted vea pues la secuencia. Unas es el 16 de marzo, otras son el 11 de abril y esta en particular es el 8 de mayo. Ese auto que ordenó esa interceptación del 8 de mayo, al igual que los anteriores, dice lo mismo. Nada, citaron el artículo del código. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la ley 600 del año 2000, que rige este asunto, entre comillas, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, se decreta la intervención de tal abonado telefónico. Nada más. Lo misma situación vista de los anteriores casos. Claro, en el caso de ella no tiene la relación reforzada, relación abogado-cliente, por supuesto. Ella no forma parte de nada que tenía que ver con eso, como simple ciudadana, pero aún como simple ciudadana, pues le asisten los derechos que tiene toda persona de la inviolabilidad de sus comunicaciones y que no sean utilizadas esas comunicaciones que han sido vulneradas dentro del marco de garantía constitucional y superior y legal como pruebas judiciales en un proceso ante cualquiera, en este caso en contra de nuestro cliente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque eso implicaría, por todo lo que ya vimos, una abierta contradicción con lo dispuesto en los artículos 15, 28, 29 y de la Constitución, la integración normativa del bloque constitucional y de convencionalidad con los tratados ya mencionados y, por supuesto, también a nivel ya de carácter legal a las normas rectoras que dan cuenta, en el caso de la ley 600, el artículo que desarrolla en la garantía material de esta actividad, que es el artículo 301, pero sobre todo desde el punto de vista del proceso en que nos encontramos, que estaba en su fase acusatorio de la garantía de la cláusula de exclusión, dirigida a ese artículo 29 superior, que es el artículo 23, que establece esa necesaria exclusión. En concreto, en relación con Eurídice Cortés Velasco Alas Diana, ¿cuál es la ID que interesa que se excluyan? Están referidas básicamente al sexto evento y se refiere a dos IDs, al ID 270556670 y el ID 285517102. Conclusión, su señoría, para pues, no tomar más tiempo del que amerita el tema. En atención a que esas interceptaciones o intervenciones telefónicas se hicieron todas, la de Fabián Rojas, la de Juan José Salazar y la de Euridice Cortés Velasco, sin cumplir con los estándares mínimos exigibles en materia del control que se debe hacer a la verificación de la adecuada ponderación por la restricción de un derecho fundamental como es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, además del carácter reforzado de protección por la relación abogado-cliente, que se refiere exclusivamente al tema del señor Juan José Salazar, abogado, que forma parte del equipo jurídico del doctor Diego Cadena, solicito que se excluya entonces de estas interceptaciones ya reseñadas de estas personas, del doctor Fabián Rojas, del doctor Juan José Salazar y de la señora Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. Ahora bien, la defensa, como había anunciado inicialmente, además de estas oposiciones referidas a exclusiones
de las interceptaciones en esos 3 subgrupos que acaba de terminar de hacer su postulación, tiene algunas oposiciones frente al resto de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y algunas referencias a las pruebas solicitadas también por la representación de las alegadas víctimas. En ese sentido, hay que decirlo, su señoría, a manera pues, de constancia inicial, que le llama la atención a este defensor, que la señora fiscal, que sin duda es muy experimentada, aduce una serie de documentos como públicos que en consecuencia, conforme a los parámetros jurisprudenciales ya conocidos, puede introducir ella misma sin necesidad de testigo de acreditación, eh, cuando realmente, en el entendido de la defensa, no lo son tales. No son realmente documentos públicos ni se pueden asemejar a ellos, puesto que constituyen memoriales, algunos de mi firma. Y yo no he sido servidor público que recuerde, salvo un muy corto lapso en que estuve en el inicio de mi carrera como abogado más junior del Banco de la República hace más de 40 años. Entonces, se trata no de documentos propios de un servidor público, sino se trata de documentos privados de un abogado litigante, como hay muchos. Una denuncia presentada por un abogado, el que fuere, pues no pasa de ser, en principio, salvo que coincida con ser el servidor público, de un documento de carácter privado, así entre o ingrese a un espacio de debate público, como es un proceso. Pero el hecho que ingrese a un proceso judicial no lo convierte público por su destinación, porque su origen no lo es. Y solo es público lo que está suscrito por un servidor público en el marco de sus funciones, porque también los servidores públicos tienen derecho a producir documentos privados, cartas que ya no se destilan entre enamorados, pues son documentos privados, no públicos, así el servidor que la suscriba sea un servidor público, por ejemplo. Entonces, hay que decirlo claramente, que no se transmuta, no hay un fenómeno de transmutación de documentos privados a públicos simplemente porque ingresaron a un expediente judicial o porque se dejó una constancia en un proceso o porque se introdujeron en un debate de carácter jurídico. Y conforme a la normativa del artículo 429 que establece los mecanismos de autenticación para un juicio de la prueba documental, pues deberán ser introducidos a través de los mecanismos que trae la ley. Entre otros, puede ser mediante quien lo produjo, o mediante quien los hace ver, o mediante el investigador de campo que los haya recolectado. Eso se ha flexibilizado. Pero lo que no se puede es transmutar y convertir los públicos lo que no lo es. Como creo que la señora fiscal así lo tiene o así lo postuló en su no solo enunciación, sino solicitud probatoria. Dejando eso ya claro, y en aras pues, de no ser tampoco repetitivo, entonces ahora procede la defensa a hacer unas referencias acerca de las posibles inadmisiones y eventuales rechazos de elementos probatorios solicitados por la Fiscalía y luego por la representación de las alegadas víctimas. En lo pertinente, trataré de ser breve. En primer lugar, su señoría tiene que decir la defensa que no procede que sean presentados como elementos para ser decretados como prueba en el juicio, pues las entrevistas, por ejemplo, que rindió Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra García. ¿Por qué razón, su señoría? Pues por varias razones. Esas entrevistas que aparecen en el radicado 38451 y que han sido trasladadas a ser conocidas dentro de este radicado 52240, pues serían, en caso que se decretaran inadmisibles pruebas de referencia. ¿Por qué? Porque estas personas, Juan Guillermo González Pineda y Pablo Hernán Sierra García, son testigos llamados en la lista de testigos por la señora fiscal dentro del proceso. Y como todos sabemos muy bien, en el sistema adversarial que nos rige, los testigos solo serán tomados como prueba sus declaraciones que rindan a viva voz en sede de juicio oral, sujeta a confrontación y contradicción probatorias, y nada de lo que hayan rendido antes servirá como elemento de prueba, salvo que se pueda válidamente introducir unas excepciones en la prueba de referencia, que en este caso, siendo todos testigos que están vivos, disponibles, pues evidentemente
sería su testimonio directo y no lo demás. Sabemos muy bien que las entrevistas o declaraciones anteriores rendidas por el testigo serán descubiertas y podrán ser utilizadas con fines de o impugnación de la credibilidad del testigo o con fines de rememoración o de refrescar memoria, pero nunca como sucedano de la prueba testimonial. Por tanto, técnicamente no se puede postular y habría que inadmitirlas por ser impertinentes esas entrevistas rendidas en otros procesos y en otros momentos por Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra García, dado que solo en el caso de ellos se podrá aceptar su testimonio de viva voz que rindan en el momento en que corresponda dentro del juicio oral. En consecuencia, eh, solicito claramente su inadmisión por impertinentes.